En el siguiente experimento determinaremos los coeficientes de rozamiento cinético y estático, utilizando la primera y tercera ley de Newton. A su vez, determinaremos la propagación de error causada por los elementos que vamos a medir y daremos los resultados con incertidumbre causada. En esta primera parte del experimento determinaremos el coeficiente de rozamiento estático. Primero empezaremos con la superficie plana que iremos inclinando poco a poco hasta que el jabón esté a punto de deslizar. En ese momento mediremos las alturas, que serían los catetos, para de esa manera poder determinar el ángulo y así poder también determinar el coeficiente de rozamiento estático. Vamos a ver cómo se hace. Ahora determinaremos el coeficiente de rozamiento estático al elevar esta plataforma hasta que llegue a una altura máxima para que el jabón no se deslice. Entonces, con ayuda de la wincha que posee una incertidumbre de lectura, subiremos hasta que no se deslice el jabón. Ahora mediremos el cateto adyacente de este ángulo que permitirá hallar el coeficiente de rozamiento estático. Ahora, en este experimento determinaremos el coeficiente de rozamiento cinético. Para esto, en la fórmula se necesita averiguar el tiempo en que se demora el jabón en deslizarse, la distancia y a su vez los catetos para así poder hallar el ángulo. Entonces, inclinamos el plano. Yo le he dado una distancia aproximada de 14 centímetros porque en ese momento el jabón ya se desliza. Más o menos por acá. Ahora, con la ayuda del reloj del celular, que es un instrumento digital con incertidumbre que hemos mencionado anteriormente, tomaremos el tiempo en que el jabón demora en deslizarse. Entonces lo anotamos aquí. Ahora toca medir las alturas y la longitud que se obtuvo cuando se deslizó el jabón. Entonces la altura vimos que era aproximadamente 14 centímetros, que era lo que calculé con la incertidumbre de lectura. Y el cateto adyacente era aproximadamente 26,6 centímetros. Y acá podemos observar que la distancia que recorrió el jabón es de 30 centímetros. Debemos medir la altura y el largo de la base de las superficies en la cual se encuentra el bloque. Con estos datos y guiándonos por los principios de dinámica, determinaremos cuál es el que se encuentra presente en el sistema. Para este primer experimento decidimos realizar las medidas 4 veces. El ángulo de inclinación fue y cuenta con una incertidumbre de Gracias a los principios de dinámica, realizamos el DCL del jabón y vemos que encontramos tres fuerzas: el peso, la normal y la fuerza de fricción. Al descomponer el peso en nuestro eje coordenado, el que hemos elegido, en este caso X para el horizontal y Y para el vertical, recordamos que la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a la masa del jabón por su aceleración. Por eso es necesario medir la distancia que recorre el jabón por el plano inclinado y un medidor de tiempo, que en estos casos han sido el reloj digital del celular y el cronómetro, para de esta manera hallar la velocidad y esta plasmarla en una fórmula, ponerla en la fórmula de cinemática para poder así hallar la aceleración. Todos los datos obtenidos los ponemos en la fórmula y obtenemos esta ecuación. Y de ahí solamente queda despejar y obtenemos el mu cinético. Cuenta con una incertidumbre de, si tomamos los valores significativos, la incertidumbre es de 0,0. Para este caso elegimos la primera opción sobre realizar las 5 pruebas. Esto ya que así obtendremos un menor error de propagación. Esto se debe a que a mayor cantidad de pruebas es menor el error estadístico y la incertidumbre estándar. Ahora
Ahora realizaremos nuevamente el experimento de hallar el coeficiente de rozamiento estático, pero esta vez utilizaremos una regla. Entonces inclinaremos la plataforma hasta que el jabón llegue al punto máximo de altura, esto es aproximadamente 7 centímetros. Y ahora mediremos igualmente el cateto adyacente para poder hallar el ángulo que se nos permitirá hallar la tangente, que eso es igual al coeficiente de rozamiento estático. Ahora determinaremos nuevamente el coeficiente de rozamiento cinético, pero esta vez utilizando para medir el tiempo el reloj digital y la regla para las distancias. Entonces elevamos la plataforma a una altura aproximada de 14 centímetros con la incertidumbre de la regla, porque hemos visto que en ese momento ya se desliza el jabón. Ahora calcularemos el tiempo. Entonces obtenemos que el tiempo es 63. Después vamos a medir las distancias para obtener el ángulo, como ya hemos mencionado, que nos ayudará a calcular el coeficiente de rozamiento cinético. El cateto adyacente nos dio 26 centímetros y ahora mediremos la longitud, que es la distancia que ha recorrido el jabón, que es aproximadamente 30 centímetros. Primero, con respecto al experimento para hallar el coeficiente de rozamiento estático, yo creo que lo más fácil fue utilizar la regla. ¿Por qué? Porque para medir las distancias, para así hallar el ángulo que nos daba el coeficiente de rozamiento estático, al utilizar la wincha era un poco no tan firme como la regla, entonces se dificultaba un poco para medir. Y con respecto para hallar el coeficiente de rozamiento cinético, también ahí fue más fácil utilizar la regla que la wincha, porque también la regla era más firme. Y para cuando teníamos que hallar la velocidad utilizábamos el reloj para hallar hacia el tiempo en que se demoraba el jabón en bajar por el plano inclinado. Entonces ahí fue más fácil utilizar el reloj del celular que el del cronómetro. ¿Por qué? Porque para el celular era simplemente poner un clic, en cambio con lo de el cronómetro se tenía que manipular de tal manera de que demoraba un poquito más tiempo y hacía menos preciso el cálculo. El reloj tiene una precisión de centisegundos y tiene una incertidumbre de un centisegundo, porque es un instrumento digital. En cambio, la regla tiene una precisión de milímetros y una incertidumbre de 0,5 milímetros porque es un instrumento analógico, por lo que la incertidumbre es la mitad de la precisión. El error relativo es de 1,1%. El modo cinético depende mucho de la rugosidad de la superficie y esta puede llegar a variar dependiendo del material de dicha superficie, además de las condiciones del ambiente. No solo eso, sino que también si constantemente sometemos esta superficie a fricción, haremos que disminuya su rugosidad. Un ejemplo claro sería una lija. No siempre la fricción se opone al movimiento. Claros ejemplos serían caminar, nadar o hacer rodar una llanta. En estos tres casos, la fricción va en el mismo sentido que el movimiento. Además que ninguno de estos movimientos podría realizarse sin una superficie lo suficientemente rugosa, ya que constantemente estaríamos resbalando. El coeficiente de rozamiento estático es el que va a sufrir mayores variaciones, ya que este depende netamente de la inclinación a la cual se encuentra la superficie hasta el momento antes en que caiga el objeto. En cambio, el coeficiente de rozamiento cinético tiene otra variable, la cual es la aceleración con la que cae este objeto por la superficie. Esto hace de que el coeficiente de rozamiento cinético no varíe tanto, aunque si bien es cierto sufrirá algunas variaciones por factores tales como la fricción o el mismo ambiente. Otra conclusión es que no debemos de tomar en cuenta el número de cifras significativas durante el procedimiento, sino hasta el final. Porque, por ejemplo, cuando debíamos hallar el ángulo y tomábamos las cifras significativas al inicio, nos hubiera arrojado que la incertidumbre era de 0.0. En cambio, como lo hicimos tomando la mayor cantidad de decimales, nos arrojó que la incertidumbre era de 0.2 cuando teníamos que hallar la incertidumbre del ángulo. Podemos determinar el coeficiente de rozamiento estático
máximo una vez que éste haya superado al coeficiente de rozamiento cinético. Esto ya que el coeficiente de rozamiento estático constantemente va a variar debido a la fuerza de fricción que supone el componente del peso. El jabón, independientemente de la posición que se haya colocado en el plano inclinado, va a tener una misma altura en el que el coeficiente de rozamiento estático es el máximo.